Bienvenidos a la lectura de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Sin duda será una meditación muy valiosa como preparación para esta Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, amado mío, tú le dijiste a Santa Faustina: deseo que conozcas más profundamente el amor que arde en mi corazón por las almas, y tú comprenderás esto cuando medites mi pasión. Jesús, nosotros queremos meditar sobre tu pasión. A través de esta lectura queremos conocer la gracia de tu amor que arde por las almas, y te pedimos nos hagas arder a nosotros a través de tu pasión. Amén. Sexta meditación. Última Pascua. Jesús y los suyos comieron el Cordero Pascual en el cenáculo, divididos en 3 grupos. Jesús comió con los 12 apóstoles en la sala del cenáculo. Natanael comió con otros 12 discípulos en una de las salas laterales. Otros 12 tenían a su cabeza a Eliasín, hijo de Cleofás y de María, hija de Elí. Había sido discípulo de Juan Bautista. Se mataron para ellos 3 corderos en el templo. Había allí un 4º cordero, que fue sacrificado en el cenáculo. Este es el que comió Jesús con los apóstoles. Judas ignoraba esta circunstancia, porque ocupado en su trama, no había vuelto todavía cuando se sacrificó el cordero. Vino pocos instantes antes de la comida. El sacrificio del cordero destinado a Jesús y a los apóstoles fue enternecedor. Se hizo en el vestíbulo del cenáculo. Los apóstoles y los discípulos estaban allí cantando el Salmo 68. Jesús habló de una nueva época que comenzaba. Dijo que los sacrificios de Moisés y la figura del Cordero Pascual iban a cumplirse, pero que, por esta razón, el Cordero debía ser sacrificado como antiguamente en Egipto, y que iban a salir verdaderamente de la casa de servidumbre. Preparáronse los vasos y los instrumentos necesarios. Trajeron un recental adornado con una corona, que fue enviada a la Virgen Santísima, al sitio donde se hallaba con las santas mujeres. El cordero estaba atado, de espaldas sobre una tabla, por la mitad del cuerpo. Me recordó a Jesús atado a la columna y azotado. El hijo de Simeón tenía la cabeza del cordero. Jesús le picó con la punta de un cuchillo en el cuello, y el hijo de Simeón acabó de matarlo. Jesús parecía tener repugnancia de herirlo. Lo hizo rápidamente, pero con gravedad. La sangre fue recogida en un cántaro, y trajeron un ramo de hisopo que Jesús mojó en ella. Enseguida fue a la puerta de la sala. Tiñó de sangre los 2 pilares y la cerradura, fijando sobre aquella el ramo ensangrentado. Después dio una instrucción y dijo, entre otras cosas, que el ángel exterminador pasaría más lejos, que debían adorar en ese sitio sin temor y sin inquietud cuando él fuera sacrificado. Él en persona, el verdadero Cordero Pascual, que un nuevo tiempo y un nuevo sacrificio iban a comenzar, y que durarían hasta el fin del mundo. Después se fueron al extremo de la sala, cerca del lugar donde estuviera en otro tiempo el arca de la alianza. Había ya lumbre. Jesús vertió la sangre sobre el lugar y lo consagró como un altar. Luego, seguido de sus apóstoles, dio la vuelta al cenáculo y lo consagró como un nuevo templo. Todas las puertas, mientras tanto, estaban cerradas. El hijo de Simeón había ya preparado el cordero. Lo puso en una tabla
Las patas delanteras estaban atadas a un palo puesto a través, las de atrás extendidas a lo largo de la tabla. Se parecía a Jesús sobre la cruz, y fue metido en el horno para ser asado con los otros 3 corderos traídos del templo. Los corderos pascuales de los judíos se mataban todos en el vestíbulo, y en 3 sitios, uno para las personas de distinción, otro para la gente común y otro para los extranjeros. El cordero pascual de Jesús no se mató en el templo. Todo lo demás fue rigurosamente conforme a la ley. Jesús pronunció todavía otras palabras. Dijo que el cordero era solo una figura, que él mismo debía ser al día siguiente el cordero pascual, y otras cosas que se me han olvidado. Después que Jesús habló así sobre el cordero pascual y su significación, y habiendo llegado Judas, prepararon las mesas. Los convidados se pusieron los vestidos de viaje que estaban en el vestíbulo, otros zapatos, un vestido blanco parecido a una camisa y una capa más corta de delante que de atrás. Recogiéronse los vestidos hasta la cintura. Tenían también mangas anchas remangadas. Cada grupo fue a la mesa que le estaba designada. Los discípulos en las salas laterales, el Señor con los apóstoles en la del cenáculo. Tomaron un palo en la mano y fueron de 2 en 2 a la mesa. Estaban de pie cada uno en su sitio, el palo apoyado sobre el brazo izquierdo y las manos elevadas en alto. La mesa era estrecha y de alto tenía un pie más que la rodilla de un hombre. Su forma era la de una herradura. Enfrente de Jesús, en el interior del semicírculo, había un sitio vacío para servir los platos. Según puedo acordarme, a la derecha de Jesús estaban Juan, Santiago el mayor y Santiago el menor. Al extremo de la mesa, Bartolomé, y a la vuelta, Tomás y Judas Iscariote. A la izquierda de Jesús estaban Pedro, Andrés y Tadeo. Al extremo de la izquierda, Simón, y a la vuelta, Mateo y Felipe. En medio de la mesa estaba el cordero pascual en una fuente. Su cabeza reposaba sobre las patas delanteras, puestas en cruz. Las patas traseras estaban extendidas. El borde de la fuente veíase cubierto de ajos. A su lado había un plato con el asado de Pascua. Además, un plato con una legumbre verde y un segundo plato con manojitos de hierbas amargas, que parecían hierbas aromáticas. Delante de Jesús había una fuente con otras hierbas y un plato con una salsa oscura. Los convidados tenían delante de sí unos panecitos redondos en lugar de platos y cuchillos de marfil. Después de la oración, el mayordomo puso delante de Jesús, sobre la mesa, el cuchillo para cortar el cordero. Puso una copa de vino delante del Señor y llenó 6 copas que estaban cada una entre 2 apóstoles. Jesús bendijo el vino y lo bebió. Los apóstoles bebían 2 en la misma copa. El Señor partió el cordero. Los apóstoles presentaron cada uno su pan y recibieron su parte. Lo comieron muy aprisa, con ajos y hierbas verdes que mojaban en la salsa. Todo esto lo hicieron de pie, apoyándose solo un poco sobre el respaldo de su silla. Jesús rompió uno de los panes ácimos, guardó una parte y distribuyó la otra. Trajeron otra copa de vino, pero Jesús no bebió. Tomad este vino y repartíoslo, pues ya no beberé más vino hasta que venga el reino de Dios. Después de comer, cantaron. Jesús rezó o enseñó y se lavaron otra vez las manos. Entonces ocuparon las sillas. El Señor partió otro cordero que fue llevado a las santas mujeres a una de las habitaciones del patio, donde estaban comiendo.
Los apóstoles comieron legumbres y lechugas. Jesús estaba muy recogido y sereno, y no lo había visto jamás así. Dijo a los apóstoles que olvidaran todos los cuidados que podían tener. La Virgen Santísima, también en la mesa de las mujeres, estaba llena de serenidad. Cuando las otras mujeres venían a ella y le tiraban del velo para hablarle, había en sus movimientos una sencillez muy tierna. Al principio Jesús estuvo muy afectuoso con sus apóstoles. Después se puso serio y melancólico, y les dijo: «Uno de vosotros me venderá. Uno de vosotros cuya mano está en esta mesa conmigo». Había solo un plato de lechuga. Jesús la repartía a los que estaban de su lado, y encargó a Judas, que estaba enfrente, que la distribuyera por el suyo. Cuando Jesús habló de un traidor, cosa que espantó a todos los apóstoles, dijo: «Un hombre cuya mano está en la misma mesa o en el mismo plato que la mía», lo que significa uno de los 12 que comen y beben conmigo, uno de los que participan de mi pan. No designó claramente a Judas a los otros, pues meter la mano en el mismo plato era una expresión que indicaba la mayor intimidad. Sin embargo, quería dar un aviso a Judas, que metía la mano en el mismo plato que el Señor, para repartir la lechuga. Jesús añadió: «El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero desgraciado el hombre que venderá al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido». Los apóstoles, agitados, le preguntaban cada uno: «Señor, ¿soy yo?». Pues todos sabían que no comprendían del todo estas palabras. Pedro se recostó sobre Juan por detrás de Jesús, y por señas le dijo que preguntara al Señor quién era, pues habiendo recibido algunas reconvenciones de Jesús, tenía miedo que lo hubiera querido designar. Juan estaba a la derecha de Jesús, y como todos, apoyándose sobre el brazo izquierdo, comía con la mano derecha. Su cabeza estaba cerca del pecho de Jesús. Se recostó sobre su pecho y le dijo: «Señor, ¿quién es?». Entonces tuvo aviso de que Jesús quería designar a Judas. Yo no vi que Jesús se lo dijera con los labios: «Este a quien le doy el pan que he mojado». Yo no sé si se lo dijo bajo, pero Juan lo supo cuando Jesús mojó el pedazo de pan con la lechuga y lo presentó afectuosamente a Judas, que preguntó a su vez: «Señor, ¿soy yo?». Jesús lo miró con amor y le dio una respuesta en términos generales. Era para los judíos una prueba de amistad y de confianza. Jesús lo hizo con afecto cordial para avisar a Judas sin denunciarlo a los otros, pero éste estaba interiormente lleno de ira. Yo vi, durante la comida, una figura horrenda sentada a sus pies y que subía algunas veces hasta su corazón. Yo no vi que Juan dijera a Pedro lo que había dicho Jesús, pero le tranquilizó con los ojos. Dejamos hasta aquí, mañana continuaremos. Bendiciones.